Lages Podcast. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo em mais um podcast da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Hoje tenho a honra e a grande satisfação de entrevistar o meu estimado amigo, professor Gonçalo Maio Solsona. O professor Gonçalo Maio Solsona é professor titular de Filosofia do Departamento de Filosofia da Universidade de Barcelona, é coordenador do doutorado em Cidadania e Direitos Humanos, co-diretor do GIRSH, Grupo de Pesquisa Internacional, História Cultural e Estado, diretor da Open Filosofia e consultor da Universitat Oberta da Catalunha, UOC, e diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Barcelona. O professor Gonçalo, ele já teve a oportunidade de estar presencialmente conosco na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, no ano de 2017. Na época, o então presidente do tribunal, o desembargador Thompson Flores, de forma carinhosa, o intitulou embaixador do TRF da 4ª Região em Barcelona. Olá, professor Gonçalo, estamos honrados mais uma vez com sua presença em nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Bom dia, querido amigo Luis Artur. Para mí es también un gran placer estar una vez más telemáticamente, esta vez por o COVID, con Brasil, con Porto Alegre, con la sede del Tribunal Regional en Porto Alegre, que gusté mucho de conocer y muchos abrazos para todos. Un placer. Muitas graças, professor Gonçalo. Professor Gonçalo, a temática que nós vamos tratar nesse podcast, ela tem uma vertente filosófica, né? E que possa, de certa forma, ser aproveitada por todos os magistrados, profissionais da área jurídica que atuam no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por que dizer no Brasil como um todo, né? Tem duas temáticas interessantes e importantes que o senhor desenvolve nesta área da filosofia, que consiste tanto na macrofilosofia como na turboglobalização. Então, eu gostaria de fazer esse corte epistemológico, se o senhor me permitir, para que possamos, então, tratar, nesse tempo que nós temos aqui no podcast, sobre essas duas temáticas. A primeira indagação que eu faço ao estimado professor é no que consiste efetivamente a macrofilosofia e como ela nos ajuda a entender os novos movimentos sociais que surgem, né? Tanto na Espanha como na América Latina, enfim, como no mundo todo. Obrigado. Comenzaré planteando la necesidad de la macrofilosofía. ¿Por qué? Y luego, si les parece, lo defino un poco más. El por qué. Vivimos en sociedades muy complejas, que se han ido complejizando con la historia. Además, ahora en un tiempo de un cierto desconcierto. Lo que pensábamos que eran las sociedades avanzadas hace tan solo 2 décadas, ahora parece más complicado. Estamos en una época de desconcierto. Los nuevos movimientos sociales reflejan también esa alta complejidad humana, ¿no?, que tenemos hoy. Tienen múltiples aspectos políticos, culturales, mezclan cuestiones ideológicas con anhelos y malestares emergentes que nos sorprenden porque hace 2 décadas nosotros no los percibíamos igual. Suman
preocupaciones humanístico-existencialistas, para decirlo así, con intereses y con egoísmos también muy importantes. Es una época compleja de altruismo y egoísmo a la vez, ¿no? En el fondo, los nuevos movimientos, los llamados nuevos movimientos sociales, que se distinguen de los partidos ideológicos clásicos, son el reflejo de los muchos cambios que se están produciendo a gran velocidad, que se han ido produciendo a gran velocidad en las últimas décadas. Piensen en los cambios tecnológicos, en los económicos, en la vida cotidiana, en los saberes, que han avanzado muchísimo, ¿no? Y en toda la realidad. Esas rápidas transformaciones también afectan al judiciario. A eso yo creo. Primero por dos cosas. Porque se encuentran con que tienen que juzgar una sociedad diferente, y al mismo tiempo también el propio judiciario ha mudado, ha cambiado. Es un poco diferente, ¿no? Y hay que adaptar eso. Pues bien, la macrofilosofía intenta comprender ese mundo tan complejo, evitando caer en los desconciertos que nos salen al paso, superar las ignorancias, evitar las indiferencias, porque estamos en un mundo muy indiferente, y también las ingenuidades que tienen altísimos costes a todos niveles, en las personas, para los profesionales y para los distintos colectivos. La filosofía intenta dar una perspectiva amplia para evitar al máximo esas ingenuidades, esos desconciertos, intentar entendernos un poco más. Por eso creemos que nos debemos aproximar a la compleja sociedad actual de forma crítica, por supuesto, pero especialmente interdisciplinar. De hecho, solo se puede hacer buena crítica hoy si es interdisciplinar, si se mira desde distintas perspectivas, desde distintas disciplinas, como hace la macrofilosofía, que es una investigación capaz de dialogar con las ciencias más distintas en una relativa igualdad de condiciones, acercarse a los problemas do judiciario, aunque sea desde la filosofía, pero intentando entender con qué se encuentra el judiciario no solo en Brasil, sino en España, en todas partes. Y cuando hablo en otro foro, pues con lo que se trata. Macrofilosofía tiene que poder hablar y decir algo relevante a los distintos aspectos y problemas y colectivos de las sociedades. La filosofía fue eso en origen, y hoy debe volver a ser eso, digamos, la ciencia madre o el saber madre, que tiene que poder acercarse a todos sus hijos, no dándoles, dominándolos o intentando no se sabe qué, sino intentando comprenderlos y ayudarlos en la medida de lo posible, y al mismo tiempo aprender de ellos, porque si no, la filosofía quedaría fuera del mundo, fuera de la sociedad, fuera de la historia, ¿no? Entonces podemos decir que la macrofilosofía recupera la actitud grecolatina de amor al saber, así en amplio, a todo el saber, y también de análisis de las cuestiones básicas de la humanidad, pero hoy asumiendo el sistema de saberes actuales, que es mucho más complejo y extendido. Hoy estamos en un mundo hiperespecializado, y está muy bien que lo sea, porque ya no podemos hablar de todo a la vez. No somos hombres del Renacimiento, Leonardo da Vinci, que era capaz de diseñar armas
y defensas de las ciudades, pintar maravillosamente, tener su código secreto para documentar sus inventos e ideas. No podemos ser tan brillantes, pero sí que podemos desarrollar una disciplina como la macrofilosofía, que no se olvide que hay esos problemas y que ayude a cuestionar con un espíritu transdisciplinar, yendo más allá de la estricta disciplina, analizar críticamente las cuestiones desde las distintas perspectivas relevantes, sintetizarlas eficazmente, ofreciendo una síntesis que la gente no especializada pueda entenderla y asumirla, y por lo tanto transmitirlas a la ciudadanía de manera clara, pero con la suficiente complejidad y explicando por qué hay que pensarlas así, no con dogmatismo, sino con pedagogía, intentando comunicarse eficazmente y comprender a con quién se está comunicando. Eso afecta tanto a los nuevos movimientos sociales que son muy diversos, como a la nueva justicia, que necesitan de ese tipo de aproximación, ¿no? Por ejemplo, hay que distinguir hoy, para ver la complejidad social, utilizaré como ejemplo los nuevos movimientos sociales. Ya he dicho que hay que distinguirlos de los partidos y de los movimientos más clásicos que había hace solo unas décadas. Tal como los entendemos hoy, los movimientos y los partidos políticos, digamos, clásicos, nacieron en el siglo XIX y en relación con los grandes conflictos sociales en torno a la redistribución de la riqueza y de los impuestos. El gran problema, ya lo saben ustedes, era desde un liberalismo, hoy un neoliberalismo, que procuraba no redistribuir demasiado y que consideraba que era importante para el progreso, para garantizar el progreso, beneficiar a aquellos que aportaban riqueza, y en el otro extremo, socialismo, comunismo, etcétera, que querían redistribuir al máximo, ¿no? Y en medio había toda una amplitud, ¿no? Entonces nacieron bajo la lucha entre los que piensan que la libertad individual e incluso el progreso exigen que la riqueza, para decirlo así, se quede lo más cerca posible de donde el mercado, el movimiento económico la ha dejado. En el sentido que pensaban que así pues habría más desarrollo tecnológico, porque el que había aportado un desarrollo tecnológico se beneficiaría de él, etcétera. Y en contra habían los que pensaban, y todos tienen argumentos, que las diferencias económicas deben eliminarse o bien reducirse suficientemente para garantizar el bienestar de todos. La verdad es que todos tienen argumentos, y el problema es encontrar la justa medida en cada momento. Y creo que eso también puede afectar al juez, al judiciario, que debe tener en cuenta cuando dictamina, cuando establece sanciones, debe entender esas cosas. Bueno, este era el eje mayoritario hasta hace muy poco. Vayamos ahora un poco más antes, porque mi idea es que todo lo que estoy diciendo hoy se da mezclado, se da unido. Por eso es más difícil. En el 19, digamos, el problema era difícil, pero era de ese estilo. 19, primera mitad del 20, con fascismos, comunismos, pero el problema era este. Antes de la modernidad, y quizás porque entonces vamos anteriormente, porque las condiciones de vida eran muy duras, antes de la modernidad,
había unos incipientes movimientos sociales que se estructuraban básicamente por lo que Carl Schmitt llamó la dualidad nosotros-ellos. El tema social, político, se estructuraba de esa manera, nosotros-ellos. Era un mundo bastante tribal, donde la pertenencia a la propia tribu, a la del vecino, lo determinaba todo. Pero Carl Schmitt consideró que eso continuaba e incluso teorizó, ya lo saben, en la primera mitad del 20, un poco antes de la Guerra Mundial, que la base de la soberanía, incluso la soberanía actual de los estados, precisamente consiste en definir no solo a nosotros, sino también a los enemigos, también a los amigos, a los aliados. Piensen en el presidente de los Estados Unidos. Es quien puede declarar la guerra de los Estados Unidos y quien dice que son los amigos, o recordando un leitmotiv que sabrán, quienes forman parte del eje del mal, ¿no? Que ya saben que durante un tiempo esa fue la manera de eufemísticamente y muy drásticamente definir a los adversarios del poder norteamericano, ¿no? Pues bien, vamos a los nuevos movimientos sociales. Eso no se ha perdido. Fíjese que he puesto ejemplos que incluyen a Donald Trump, o ahora mismo, o a Obama, o quien quieran, ¿no? Ahora mismo Biden también tiene que lidiar con este problema. Ahora bien, a partir de los años 60 hubo una notable novedad que todavía hoy nos desorienta. A todo eso se añadieron los nuevos movimientos sociales que parten de malestares, de retos, de politizaciones y de anhelos hasta entonces bastante desatendidos, y que a partir de entonces y cada vez más pasan a definir un nuevo eje político ideológico que se supone a los dos mencionados brevemente, redistribución y nosotros ellos, ¿no? Y que ahora viene delimitado por el mayor o menor reconocimiento de esas nuevas preocupaciones. Ustedes estarán pensando, bueno, ¿cuáles preocupaciones tan nuevas, tan emergentes, tan difíciles de comprender? Bueno, voy a poner ejemplos que todo el mundo tiene muy claros. Es el feminismo, son, por ejemplo, los movimientos gay, que buscan la igualdad de trato con aspectos de vida cotidiana, de manera de manifestarse las personas y sus cuerpos, se dice a veces, en sociedad, las diferentes maneras de reconocer el género, las distintas maneras de ser. A lo mismo aspiran, y lo saben perfectamente los jueces, los pueblos originarios, los llamados pueblos originarios, que quedaron muy marginalizados por la colonización, las poblaciones racializadas, las distintas culturas y lenguas minorizadas. Bueno, todo detrás de todos estos problemas que ya existían, pero que cada vez se convierten en más presentes en la vida política, aparece ese nuevo eje de los nuevos movimientos sociales, el eje del reconocimiento y del respeto de los intereses que tradicionalmente solían ponerse detrás del problema nosotros-ellos o de la redistribución. De alguna manera, los nuevos movimientos sociales dicen la redistribución es importante, la defensa de la identidad nosotros-ellos también lo es, pero nosotros, nuestras problemáticas también tienen que ser consideradas en la política y en las leyes y en las sentencias judiciales. Bueno, a partir de aquí incluso hay más cosas.
que introducen complejidad. ¿A qué me estoy refiriendo? A las cuestiones como las necesidades ecológicas, que hoy significan, por ejemplo, controlar el actual cambio climático, cosa muy difícil, porque presupone condicionar, por ejemplo, ciertas posibilidades de negocio y de riqueza, y claro, eso es problemático, porque necesitamos riqueza, ¿no? Pero el cambio climático se ha vuelto muy peligroso para todos. También otro problema es que hay que aprender a vivir de forma que evite el agotamiento de los recursos. Ya sé que en Brasil eso se ve relativamente lejos, porque ustedes son un país un continente muy amplio en recursos, pero es evidente que muchos de ellos ya son menores, ¿no? Y hay que pensar que en muchos otros países, y piensen desde Barcelona, nuestros recursos son muy pocos. Entonces llegarán naturales, fuertes, ¿no? Entonces tenemos un problema en el futuro. Brasil es de los que lo tiene mejor, pero también siente esa amenaza. También habrá otros problemas que están saliendo con fuerza y que seguro que los jueces del cuarto tribunal regional lo saben, porque se habla, por ejemplo, de derechos de las generaciones futuras, de proteger los derechos de las generaciones futuras, no tan solo de los ciudadanos ahora existentes, ustedes y yo, sino de nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, ¿no? Y también, y lo saben, eso ya es muy polémico, hay demandas de considerar mínimos derechos de los animales no humanos. Por ejemplo, evitando la extinción de todos los simios con los cuales compartimos el 98% de nuestro ADN. Es decir, que son parientes, digámoslo así, ¿no? Ya no digamos más allá, ¿no? Etcétera. Como ven, son todos problemas muy complejos. Cada uno de estos problemas puede hacer que el juez se sienta superado cuando le llega con una legislación que no está tan actualizada en muchos de estos casos, tenga que dar un dictamen, una sentencia sobre estos problemas. Y yo lo entiendo. Digamos pues que desde la macrofilosofía pensamos los jueces tienen razón. No nos enfrentamos suficientemente con la complejidad presente, no damos una perspectiva mínima que permita comprender y la gente, incluso jueces muy bien formados, están en un cierto desconcierto. Bueno, como ven, estas aspiraciones son tan amplias, tan rompedoras, con la noción tradicional de justicia, ¿no? Piensen en las generaciones futuras o en los animales no humanos. Tradicionalmente no se los consideraba sujetos de derecho, al menos con plenitud. ¿Qué vemos hoy? Que, hombre, hablar de la humanidad futura sin garantizarles que tendrán una tierra donde vivir, y cuando hablo de tierra no me refiero a un trozo de tierra, sino a la tierra, al planeta Tierra donde vivir, porque no hay otro, ¿no? Claro, antes ese problema no se planteaba, entre otras razones, porque la humanidad no tenía el poder de cambiar el ecosistema global de la Tierra. Hoy sí lo tenemos, y no solo con las bombas atómicas, no solo, que es lo evidente, pero no solo con ello. Bueno, yendo más rápido, se nos dirá que los nuevos movimientos sociales tienen una notable dificultad para institucionalizarse. Es verdad, dice, estas problemáticas existen, pero llegan a la política, se institucionalizan, llegan a la ley, llegan a la Constitución plenamente. En parte sí,
Porque, por ejemplo, la Constitución Cidadã brasileira fue muy bien diseñada, a mi parecer, y parte de ellos están allí, pero otros han sucedido luego, en el siglo XXI. Y por lo tanto, hay un problema para que la ley contemple eso, ¿no? Y que los partidos puedan jugar a institucionalizarse con los partidos, los nuevos movimientos sociales, con los partidos clásicos, que puedan ser una voz política eficaz, comprometida con la sociedad actual, no ingenua, no utópica tampoco, no, y que además tengan en cuenta los otros ejes ideológicos mencionados, que todo se superpone en la política y en la justicia actual. Por tanto, ya iré terminando con este tema, ¿no? Los nuevos movimientos sociales han venido para quedarse, creo, y cada vez más superan sus iniciales dificultades para institucionalizarse. Parecían que iban a ser movimiento de un día, y eso incluía el feminismo, ya no digamos los movimientos gays. El tema racial cada vez es más importante, ¿no? Bueno, van aportando significativas reformas que hay que entender y hay que ver qué quieren hacer esos nuevos movimientos sociales, porque muchas veces no solo se mueven en el plano del poder constituido, sino que además quieren arrogarse, y eso es peligroso, complejo, un cierto poder constituyente. Y la pregunta es, ¿hasta dónde? Pues eso hay que pensarlo con mucho detenimiento, ¿no? Bueno, pues creo que esos problemas, esos malestares, esos nuevos movimientos sociales y los partidos nacidos de ellos aumentarán su influencia en el futuro, han venido para quedarse, he dicho, serán capaces de impulsar reformas sociopolíticas significativas, muchos proyectos de ley que llegarán al legislativo y que el legislativo aprobará en cierta medida y por tanto afectarán decisivamente al judiciario, que ya antes se encontrará con la necesidad de dar sentencias con un marco de ley no plenamente definido. Bueno, pues tenemos que pensar en esa perspectiva. Creo que estos nuevos movimientos sociales ya veremos si serán capturados dentro de las dinámicas del mero reparto del poder, si caerán ellos también en la corrupción, si lo evitarán, eso nos lo dirá la historia. Pero la macrofilosofía tiene que un poco ver lo que está sucediendo y anticipar, sin hacer utopías, ¿no? Pero ver lo que ya está pasando para pensarlo con rapidez y transversalmente y poder así comunicarlo a la sociedad para prever los desconcertantes conflictos que a veces la excesiva hiperespecialización hace que no los entendamos en absoluto, cuando con cierto conocimiento y sentido común podríamos, creo, y los jueces tienen mucho sentido común, pueden intentar como mínimo desmontar la parte más violenta y conflictiva de esa emergencia. Bueno, pues para eso necesitamos un conocimiento esencial, interdisciplinar, integrado, que nos permita hacernos cargo de la complejidad, como he dicho, de nuestro mundo. Pues en tanto que ciudadanos, que profesionales, que estamos muy exigidos por la sociedad, como es el judiciario, no tan solo en Brasil, sino en todo el mundo, hay que dar una perspectiva de conjunto válida. Y creo que estas entrevistas que ustedes hacen, creo que pueden ayudar a comenzar a hacer eso, ¿no? Esa información de sentido común actualizada que el judiciario necesita más allá de su conocimiento testiguado de las leyes brasileñas e internacionales, ¿no? Bueno, pues
he utilizado este ejemplo porque los nuevos movimientos sociales son inseparables de las nuevas tecnologías de comunicación de masas que nos afectan a todos. Por lo tanto, todos nosotros tenemos todos una relación parecida. Piensen que estas tecnologías primero eran audiovisuales, analógicas, ahora son digitales. Primero se movían en un ámbito muy limitado, hoy mezcla y conecta a todo el mundo. Bueno, pues nos estamos desarrollando con esas nuevas tecnologías y esos nuevos movimientos sociales. No lo podemos entender sin las redes sociales, sin la globosfera, sin Internet, como el Lluís ha dicho, sin la turboglobalización, que es una globalización acelerada, que ya lo han visto ustedes. Hace un mes o 2 meses se detectó una nueva variante del COVID, la Omicron, en Sudáfrica. Ahora, no sé si está en Brasil, pero en Europa ya está. En pocas semanas ha entrado y ya vemos que no la vamos a poder parar, aunque se está intentando, ¿no? Entonces, claro, allí hay que entenderlo porque cuando hay un problema, ese problema llega al juez. Y el juez es el primero que tiene que lidiar con ese problema. Digamos, puede haber ahora mismo ya presentada una demanda contra una compañía de aviación o un hospital, o vaya usted a saber qué, diciendo, a mí me han contagiado la variante Omicron del COVID-19 y esta gente son culpables de ello. Y un juez se encontrará con cuestiones de hace 3 semanas, 4 semanas, y cómo pudo llegar desde Sudáfrica a Porto Alegre la variante Omicron. Y si allí ha habido responsabilidades o no, y cómo tiene que tratarse todo eso, ¿no? Bueno, como ven, también con otros ejemplos, en pocas décadas se ha superado la organización tradicional basada, pienso en el judiciario, a cómo nos comunicábamos antes, basada en el papel. Yo recuerdo que entrar en un tribunal o en las salas adyacentes de un tribunal era un inmenso almacén de expedientes, con circulación física de documentos, que necesitábamos expertos para clasificar, encontrar todo eso, ¿no? Ahora hemos entrado en un mundo digital donde la inmensa información que generamos continuamente se archiva automáticamente, nos dicen en la nube o cloud, no sabemos dónde, pero podemos acceder a ella, en principio con gran eficacia y velocidad, si usamos los nuevos aplicativos informáticos o la inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Que gente como yo mismo, que no fuimos formados en esos ámbitos, o ahora los utilizamos, o somos ya analfabetos funcionales en las nuevas tecnologías. Estoy seguro que en el judiciario brasileiro, como en el español, eso se vive con dureza por la velocidad en que eso se mueve, ¿no? Se ha transformado radicalmente el trabajo, las relaciones laborales y el conjunto de la sociedad. Por tanto, el judiciario se ha transformado porque forma parte de eso, de la manera de trabajar, de las relaciones laborales, del conjunto de la sociedad y cómo enfrentar los problemas. Bueno, pues en otro orden de cosas, Lluís Artur, hoy tanto profesional como existencialmente, como socialmente, llevamos todos una sorprendente e inquietante doble vida. Lo digo de esta manera integrante, pero es que lo es. Por una parte, mantenemos contactos personales cara a cara con familiares, amigos, compañeros de trabajo. En el confinamiento por el COVID se redujo tremendamente y, por ejemplo, mi mundo durante 3 meses y pico fueron prácticamente mi hijo y mi esposa. Muy pocos más. Pero en cambio, y eso
bueno, continúa siendo, quizás a veces está reducido a la vida de nuestros padres, pero por otra parte apareció casi desde la nada otra vida paralela, muy diferente a la de nuestros ancestros y que todavía nos cuesta manejar y controlar su funcionamiento preciso. No se espanten, ¿eh? Es una vida virtual, online, telemática, que todos tenemos, donde no solo recibimos información continuamente de periódicos, revistas, televisiones, radios y en general los más medios centralizados, sino que también nosotros, usted, profesor Artur, Lluís Artur, yo mismo, también producimos y emitimos continuamente informaciones descentralizadas. Por ejemplo, esta entrevista formaría parte de una mínima parte de eso. En el confinamiento, la primera vida se redujo, pero esta se amplió enormemente. Yo continué hablando muchísimo con Brasil, con Latinoamérica, con partes de Europa, quizás tanto más que antes, y mientras mi vida, digamos, cara a cara se reducía, esa otra vida explotó aún más, ¿no? Aseguro que a ustedes les pasó lo mismo o muy parecido. Por tanto, no me refiero solo a los artículos que podamos publicar, sino hay que pensar también en la gran cantidad de informaciones, de likes, de comentarios o las muchas interacciones constantes que llevamos a cabo todos simplemente por usar los servicios digitales. Son, dicen los expertos, los rastros de nuestro deambular por los distintos dispositivos informáticos y redes sociales digitales, que van creciendo enormemente con ahora la llamada Internet de las cosas, donde se generan informaciones que no controlamos, que no sabemos cómo se generan, cuándo, por qué se distribuyen y a quién llega y qué rastro quedará. Y que eso puede generar también inconvenientes e incluso peligros importantes, ¿no? Que seguro que al final también aparecerá al juez. El caso paradigmático es la alumna que tuve ya hace bastantes años que pensaba que le enviaba solo a su amigo, a su novio, a su enamorado, una foto, digamos, caliente de ella, y que de repente aquello había llegado a todo el mundo. Y la pregunta es, ¿por qué lo hiciste? Dices que pensaba que le enviaba una foto como quien da una foto en mano. Evidentemente no. Y allí podía haber habido una sentencia y un juicio, porque y allí había un problema a pensar, ¿no? Bueno, pues si en la vida tradicional, personal, estamos acostumbrados a controlar nuestra privaticidad, yo me di cuenta con esta chica que era muy sensata, que sencillamente en la digital no fue ingenua, no llegó a entender lo que estaba haciendo. En la vida privada ella sabía muy bien si le daba una foto a alguien o si dejaba que la ventana abierta o no, distinguía muy bien vida pública y privada. Pero a través de un chat o de un dispositivo como Instagram, cometió un error que lamentó, ¿no? En la nueva vida digital no sabemos, y ella, todos tenemos problemas de ese estilo, quizás más sutiles, para controlar bien la diferencia entre lo que permanece íntimo o debe permanecer íntimo y lo que se hace público. Porque además lo que se hace público ahora se hace para siempre. Antes podías decir, oye, me equivoqué, por favor, no se lo digas a nadie. Y a lo mejor había dos personas y si eran buenas personas, el problema terminó. Ahora lo envías a Internet y aquello, ni el juez puede impedir que aquello deje de circular. Aparecen fenómenos de lo que llamo extimidad, que es un neologismo que mezcla la palabra intimidad
y por tanto tiene que ver con lo íntimo, y la exterioridad, extimidad, que es ese espacio que ahora no se ve. Hablar con el enamorado a través de un chat en internet, uno puede creer que es intimidad, pero no, es extimidad y tiene riesgos. Pues cruzamos inadvertidamente lo privado hacia un espacio de publicidad de largo alcance y muy expuesta, como el ejemplo que todos hemos visto, alguno cercano. Pues bien, estas dos vidas paralelas que he enfatizado y que todos nos llevamos se entrecruzan continuamente y provocan problemas totalmente inesperados. Todos conocemos casos y, por tanto, pues eso, vuelvo a recordar el caso de la adolescente, puede ser nuestra hija, que envía privadamente una foto pícara a un enamorado y no sabe que en internet un pequeño descuido puede hacer que eso se convierta en algo público, y no solo público, viral, algo nuevo, que es que aquello hace gracia, se repite 1000 veces y destruye totalmente la privaticidad, de gran impacto, que puede llegar a muy difícil de reconducir, de retirar de la circulación. ¿Cómo retirar de la circulación esos errores pequeños que se han convertido en enormes? Y a la inversa, también tenemos el caso de esa maraña casi indescifrable de cuentas corrientes, algunas en criptomonedas virtuales, cuyas transacciones son casi indetectables, o que hay en cuentas opacas, filiales de otras empresas en paraísos fiscales, etc. Ello permite hoy realizar desde un ordenador transacciones delictivas de muy difícil investigación e imputación legal, internacionales lejanísimas, que claro, ¿cómo persigue el judiciario más allá del territorio brasileiro? Y cómo se hace esa persecución, que siempre se hace muy difícil ello hace que los servidores públicos del judiciario se enfrenten diariamente con problemas nuevos, complejos, crímenes inesperados, delitos o conflictos que están evolucionando rápidamente y que casi no sabemos cómo tratar. Hemos visto como en un caso algo íntimo y personal que afecta a los que están más cerca de nosotros, de nuestros familiares, explota y sale en el círculo del mundo de internet, convirtiéndose incluso en objeto de diversión, de entretenimiento, de transacción, de escarnio, de moving. Un pequeño error puede ser objeto de transacción, de moving, puede ser viral a un nivel increíble. Y bueno, pues, en fin, se convierte en espectáculo global, casi diríamos. Corremos el peligro que partes de nuestra vida privada se conviertan en espectáculo mundial. Y en el otro caso, en este caso, es un exceso de exposición pública. En el otro caso es al revés, un defecto. Se pueden hacer negocios ilegales internacionales con altísima facilidad sin que prácticamente quede trazabilidad real, efectiva, de esas acciones en la selva digital creada ad hoc precisamente para que esos negocios sean delictivos, sean impunes, ¿no? En este caso, el problema es el inverso. Hay un exceso, digamos, de secretismo, que hace que el sistema judiciario o jurídico penal se encuentre con, a ver si la expresión bueno, ustedes que saben más, ¿no? Con un limbo casi sin ley, autoridad, justicia ni control. Un espacio intermedio entre el cielo y el infierno, pero sin control.
En el infierno manda Dios y los ángeles, en el infierno Satanás y el demonio, en el limbo, en ese limbo, ¿quién manda? Pues la metáfora no es muy buena, perdónenme, pero lo que quiero ejemplificar es eso, que allí cuesta ver quién manda y cómo podemos determinar quién ha hecho algo delictivo o no, etcétera. Y seguro que ustedes, jueces, se encuentran con que les piden que ustedes solucionen esos problemas rapidamente en una sentencia. Perfeito, professor Gonçalo. Eu percebo que nós, no Judiciário Brasileiro, em algumas decisões por colegas magistrados, nos tribunais, demais tribunais superiores e constitucional, percebo essa inserção da macrofilosofia. Eu percebo que a filosofia ela vem mediar a interdisciplinariedade em algumas decisões judiciais. Então, mesmo que inconsciente, nós, juízes brasileiros, não temos a consciência de que isso faz parte dessa concepção macro da filosofia. E o senhor tem percebido na Espanha que a macrofilosofia ela está saindo do campo da academia, do campo das universidades, do âmbito das universidades, da academia, está se instalando no Poder Judiciário espanhol? O senhor percebe isso ou ainda não? O juiz espanhol, ele continua sendo muito dogmático e autônomo na sua ciência, na ciência jurídica, e não admite, por exemplo, que outras ciências, como a filosofia, possa direcionar a sua decisão para a resolução de um caso concreto. O senhor tem percebido que o juiz espanhol está aberto hoje, o juiz espanhol moderno, o juiz espanhol contemporâneo, com a sua nova formação, está aberto e consciente da necessidade da macrofilosofia como uma disciplina mediadora para que ele possa proferir uma decisão justa, professor? Lamentablemente me gustaría ser optimista. Ahí hay muchísimo que hacer, muchísimo. Percibo, y no solo en España, percibo de que los jueces perciben el problema muy claramente y piden colaboración, digamos, ayuda, que se tenga en cuenta eso, mejor formación, por ejemplo, pero al mismo tiempo están muy, muy exigidos por los plazos, por las dinámicas y al mismo tiempo, pues muchos tienen desconfianza de inventos o de nuevas ideas que no están seguros que realmente aporten lo que ellos desean, ¿no? Creo que allí tiene que ser una política de la administración general, reconociendo que tienen razón los jueces en el sentido, y en España no son muy receptivos, en el sentido de, perdonen, yo hago sentencias, y eso es muy, muy, muy importante, generan precedentes, afectan a personas, tienen consecuencias, luego me vigilan a mí lo que hago con mis sentencias. Entonces, por favor, lo que tiene que ser muy comprobado, muy testado, muy garantizado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero en tiempos difíciles, inciertos, inquietantes, desconcertantes como los actuales, los jueces tienen la sensación, el judiciario entero, que son muy exigidos y sienten a la vez la necesidad de actualizarse, y cuando les hablo de macrofilosofía se interesan claramente, pero al mismo tiempo tienen una prevención del estilo que les he dicho. Para yo poder incluir en mis sentencias tiene que estar mucho más testado. Hay que ir con pies de plomo, ¿no? Y por otra parte, la ciudadanía percibe la lentitud del legislativo
para generar leyes eficaces a esos nuevos problemas que hemos puesto algún ejemplo, también percibe la lejanía del Ejecutivo y también del Legislativo, que muchas veces solo toman interés por el problema a partir del choque y del conflicto político, ¿no? Del debate político, y si el problema está lejos del debate político, pues tardan en encararlo. Piensen que en Brasil las grandes manifestaciones de 2013 comenzaron por un tema que no estaba el primero en la agenda, aunque era muy importante para muchos brasileiros, que eran el coste creciente de los medios de autobuses, trenes, etcétera, 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 ¿no? En el primer momento, corríjanme si me equivoco, en el legislativo de Brasilia hubo sorpresa. Las más grandes manifestaciones de nunca. ¿Por qué tema? ¿Por los billetes de autobús? Hubo un poco esa sorpresa, ¿no? Pues a veces nos pasa lo mismo y la ciudadanía dice cosas como que en Brasilia no les interesa el día a día de la población de a pie, ¿no? Hay allí un problema. Por eso, y el judiciario está en medio de ese problema, ¿no? Cuando la gente, la ciudadanía nota eso, ¿qué hace? Recurre al judiciario. Va al juez buscando justicia y respuestas concretas. Y entonces el juez se encuentra con un problema que el legislativo o incluso el gobierno no han atendido, no han percibido. Y el juez lo tiene en su mesa y tiene que decidir en meses. Bueno, siempre digo que en muchos sentidos el judiciario se convierte en la primera y en la última respuesta a los conflictos del ciudadano de a pie. Primera porque es donde va, pero es que muchas veces en vida de una persona el juez dirá la última palabra. Digamos que algún día el legislativo hará una nueva ley, pero eso probablemente ya afectará a los hijos del que ha presentado la primera reclamación. Por eso digo que para esa persona el juez es la primera y la última respuesta, solución real para él, ¿no? Para la política habrá mucho más, pero para aquella persona no. Ello es un enorme reto y responsabilidad para todo el judiciario, pues cuando la política anda desconcertada, y yo creo que hoy anda muy desconcertada, es más importante que nunca que los jueces no caigan también en el desconcierto. Pues, ¿a quién recurriría entonces la población afligida? No hay nadie más. ¿Se tomarán la justicia por sus manos? Dios no lo quiera. Entonces los jueces, el judiciario, son la primera y la última frontera, la primera y la última barrera, la primera y la última trinchera para este problema, para esa generación. Por eso es importante que los jueces tengan una buena formación ética y humanista. Sé que Luis Artur está trabajando en ello desde hace muchos años, que entiendan los grandes y eternos problemas de la condición humana y que en un presente como el actual, en cambio acelerado, también dispongan de una buena aproximación a las novedades y conflictos emergentes, como hemos recalcado, ¿no? Aquí debería intervenir, creo, la macrofilosofía y otros planteamientos aportando una perspectiva global. En el caso de macrofilosofía, una perspectiva global que sintetice los eternos retos humanos con la percepción de las novedades, que hoy lo complican todo. Siempre ha habido un problema, el de mi alumna, siempre ha habido un problema de intimidad-extimidad, ¿no? Pero es que hoy, claro, con las nuevas tecnologías, ese problema explota con una facilidad y una contundencia como nunca antes, ¿no?
Antes podías denunciar al enamorado que hizo circular algo que no podía hacer circular. Y se detectaba, pero hoy eso prácticamente se vuelve impune. Bueno, solo partiendo de la comprensión holista de lo humano, completa de lo humano, entero, de las rupturas y posibilidades del presente que la macrofilosofía creo que puede ofrecer, el juez, pero otros profesionales, puede aplicar la ley, en este caso la ley y la justicia, en medio del desconcierto de gran parte de la sociedad. Así, la macrofilosofía puede ayudar a todo el judiciario a minimizar la injusticia, a minimizar en lo posible la injusticia, evitar que crezca la discordia ciudadana, a pacificar la sociedad, a tranquilizar la población. Se trata de que hoy se pronuncie, como aquella famosa y reconfortante frase que todos ustedes conocen del Berlín de finales del 18, de todavía hay jueces en Berlín, ¿no? No les contaré la anécdota, pero aquello era muy tranquilizador. Es importante de que hoy se pueda decir, y la población pueda decir, todavía quedan jueces en Brasil, en Brasilia, en Porto Alegre, al lado de donde ha tenido el problema, ¿no? Eso tranquiliza muchísimo a la sociedad, la pacifica, evita que crezca la discordia, que en política ya saben ustedes que es alta, etcétera. Allí los jueces, el judiciario, tiene una tarea que es la que les agradecemos por encima de todo. Perfeito, professor Gonçalo. Nós, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade, a sua gentileza em participar desse podcast. Foi muito rico, muito produtivo e é uma forma de divulgar o seu pensamento, o pensamento filosófico, as suas concepções filosóficas para nós brasileiros aqui por meio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ressaltamos ao senhor também que as portas do tribunal estão abertas sempre que o senhor vir ao Brasil e espero que seja logo possamos estar presencialmente, não de forma, vamos dizer, apenas por meio da internet, por meio desse maravilhoso sistema que é a tecnologia, mas possamos estar presencialmente novamente juntos. E aproveitamos para lhe desejar um feliz e abençoado Natal, né, que está se aproximando aí, já está próximo de todos nós. Agradeço igualmente ao Ricardo e toda a equipe da Imagens pelo belo trabalho que estão realizando e pela possibilidade da divulgação do pensamento e da possibilidade de se permitir que nós, juízes, possamos vivenciar outros horizontes e outras ciências. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Siempre es un placer hablar con usted, Luis Artur, y con Brasil. Siempre que me busquen, estaré dispuesto. Obrigado. Imagens Podcast.